Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos los televidentes que nos miran a través de este medio. Es para nosotros un privilegio poder llegar a sus hogares, a sus vidas, a través de este medio que Dios ha provisto. También queremos no solamente pues que puedan vernos a nosotros, sino que Cristo Jesús a través de su palabra pueda llegar a sus corazones y a sus vidas. En esta hora vamos a compartir un mensaje que realmente en mi vida personal me doy cuenta en realidad cuán grande es el amor de Dios y el amor de Cristo para con la humanidad. Así es que vamos a orar a nuestro Dios, luego cantaremos un canto muy hermoso para luego tener la meditación en este momento. Querido Padre que está en los cielos, bendito sea, oh Dios, su santo nombre. Es para nosotros un privilegio a través de este medio, Señor, llegar a la vida de muchas personas. Pero queremos que ellos no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Señor. El único que salva, el único que transforma, el único que cambia la vida de los seres humanos. Queremos, Señor, que el poder de su palabra pueda impactar a cada vida, a cada corazón, a cada persona que escuche de su mensaje para este tiempo. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a entonar un canto muy hermoso que es el himno 421 del Himnario Nuevo. Vamos a cantar ese hermoso himno. Salvador, huyo de la tempestad, a tu ser.
Qué hermoso ese canto, realmente nos hace ver cuán hermoso es Dios, cuán hermoso es Cristo Jesús para nosotros. Queridos, el título del tema que hemos de compartir en esta hora nos habla acerca de preavisos de la cruz. Antes de eso, es interesante analizar que la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús, estando en el cielo, siendo rico, se hizo pobre para poder salvar a la humanidad. Y es impresionante cómo Jesús se negó a sí mismo, queridos, para poder dar su vida en rescate por la humanidad. Realmente en la Biblia todos los días aprendemos lecciones importantes, lecciones que tenemos que aprender porque si no las aprendemos, si no las vivimos, si no aprendemos acerca de Cristo, mis amigos y hermanos, queridos televidentes, definitivamente no podremos entrar al reino de los cielos. Y en esta hora voy a empezar leyendo en el libro de Segunda de Corintios. En el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en esa cita que es interesante. Vean ustedes, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es maravilloso poder analizar este versículo donde a nosotros nos enseña que por amor a vosotros Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No hay riqueza más grande realmente que poder analizar el plan de salvación, que poder nosotros contemplar que aunque éramos miserables, que aunque estábamos separados de Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo, dejar su trono en el cielo para poder venir a esta tierra y así podernos salvar, podernos rescatar. El apóstol Pablo también lo menciona en el libro de Filipenses, en el Filipenses capítulo 2, en el versículo 6 y el versículo 7. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras. Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, dice, a qué aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí la Biblia entonces nos describe a nosotros, nos enseña que Él dejó su divinidad, dejó su trono para hacerse hombre. Y la Biblia aquí nos enseña entonces que siendo igual que Dios, no escatimó ser igual que Él, sino que se despojó de sí mismo. Esa expresión en la Biblia, en el original, lo que eso significa, querido, es que Él se vació, se dio por completo para poder salvar la raza humana. Ahora, es interesante cuando nosotros analizamos una cita que está en el deseado de todas las gentes. Nos menciona en la página 378. Veamos qué interesante. Cuando Jesús se despojó de sí mismo, vino para cumplir una misión.
y veamos qué dice esta cita del deseado de todas las gentes. Dice así: la obra de Cristo en la tierra se acercaba rápidamente a su fin delante de él. En vívido relieve se hallaban las escenas hacia las cuales sus pies le llevaban. Aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y manto reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. Queridos, qué hermoso es poder notar que Jesús, antes de venir a esta tierra, a nosotros nos enseña y nos describe que Jesús ya sabía todo lo que iba a padecer y lo que iba a soportar por amor a nosotros. Y es interesante entonces el hecho del por qué leemos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras. Lucas 19, versículo 10, a nosotros nos enseña esto. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, queridos, si Jesús sabía todo lo que había de padecer, lo hizo únicamente por amor. Nos menciona en el libro de Salmos 40, versículos 7 y el versículo 8, nos hace ver cómo Jesús vino para cumplir esa misión. Dice el libro de Salmos 40, 7 y 8, dice así: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y el versículo 8 nos menciona, versículo 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué interesante cómo estaba escrito. Dice, en el rollo del libro está escrito acerca de mí: vengo para hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo nosotros miramos entonces en estos versículos el plan de salvación? Ahora, queridos, Jesús vino para cumplir entonces una misión, para morir en la cruz. Pero hay algunas preguntas que Jesús hizo, por ejemplo, a los discípulos. Sabían que esas preguntas que Jesús hizo a los discípulos, lo hizo para ver si realmente ellos habían creído en Él. Porque en el tiempo de Cristo, la mayoría de las personas no creían realmente en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. No lo creían en sí, ¿verdad? Ahora, es interesante que Él quiso asegurarse de que los discípulos realmente tenían una fe genuina en Él. Y por eso vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer allí versículo 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20.
La palabra de Dios nos enseña en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando analizamos el versículo 13, queridos amigos, hermanos, queridos televidentes, cuando el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sabían que cuando Jesús estaba en este momento, en este lugar, cuando dice acá que estaba en la región de Cesarea de Filipo, en realidad estaba fuera de Jerusalén. Y en este momento estaba en un lugar donde había idolatría. Y la razón por la cual Jesús se fue allí es para que los discípulos pudieran entender que el mundo necesitaba conocer al Mesías, pero que en Jerusalén, queridos, no habían reconocido que Jesús era el Mesías. Entonces, por esa razón, Jesús hace la pregunta. Y la pregunta que él hace es, ¿quién dice? Las personas, ¿quién dice? Los hombres que es el Hijo del Hombre. Los discípulos respondieron en el versículo 14. Dice así. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Algunas personas incluso habían mencionado que él era el hijo de David. Pero queridos, muchas personas consideraban a Jesús como Juan el Bautista, como Elías o como alguno de los profetas, pero no creían que Jesús realmente era el Mesías, que había de salvar, que había de rescatar a la raza humana. Ahora es interesante, cuando analizamos el versículo 15, dice así, versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Hace la pregunta ahora a los discípulos. Repito, Jesús quería asegurarse de que los discípulos realmente habían mantenido su fe hasta ahora. ¿Qué había pasado hasta este momento, queridos? Miren lo siguiente. Jesús había hecho ya muchos milagros. Muchas personas lo seguían. Incluso también Jesús había alimentado a una multitud de personas y habían tratado de coronarlo como rey. Pero llega un momento en el que ellos se dan cuenta que Jesús no tiene ningún interés en sentarse en una silla y ponerse como rey, por así decirlo. Y cuando ellos se dan cuenta de eso, recuerden que Jesús mencionó en una ocasión, ustedes dicen no me siguen si no es por los peces y por los panes. Por esa razón, querido, muchas personas, dice la Biblia, en el libro de San Juan, en el capítulo 6 está eso, donde dice que muchas personas dejaron entonces de seguir a Jesús. Dice la Biblia incluso que Jesús le dijo a los discípulos, y estas palabras fueron palabras duras, porque Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes también quieren irse, váyanse. Pero Pedro dijo, Señor,
¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Los discípulos entendieron que no había a nadie más a quien acudir o dónde ir. Querido, tú y yo tenemos que reconocer que no tenemos otro lugar a donde ir, porque solamente en los brazos de Cristo, solamente cuando estamos acobijados con el manto de la justicia de Cristo, es que nuestra vida está segura. Es allí donde nosotros encontramos palabras de vida eterna. Por eso entonces Jesús hace la pregunta para ver si ellos no han flaqueado aún en su fe. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro, queridos? En el versículo 16 dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo esto, Pedro respondió de la misma manera como creían los demás discípulos. Y cuando Pedro dijo esto, Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado, en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, qué impresionante cuando nosotros venimos y analizamos esta cita. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora es interesante cuando nosotros analizamos esa cita. Hay una cita que nos llama la atención, que también está allí en la Biblia, cuando nos damos cuenta el hecho de por qué Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. En el libro de Job, en el capítulo 11, versículo 8, la palabra de Dios nos enseña a nosotros lo siguiente. Veamos qué dice el libro de Job, capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios: es más alta que los cielos. Dice: ¿qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Es decir, que entender las cosas celestiales únicamente no se disciernen carnalmente, sino espiritualmente. Hay una cita en el deseado de todas las gentes, de todos los siglos, que está en la página 379. Y esta cita nos llama la atención. Veamos qué dice esta cita. Dice así: Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación, tal como Jesús era en ese momento. O sea, no esperó que lo mirara como rey para reconocer que realmente él era el Mesías, sino que le aceptó en su humillación. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. ¿Saben? Cristo tuvo siempre presente el resultado de su misión, su vida terrenal tan llena de trabajo y de abnegación. Fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas esas penurias
en vano, dando su vida por la de los hombres, había de volver al mundo su lealtad a Dios. Qué maravilloso. Realmente nos damos cuenta cómo Jesús, queridos, se negó a sí mismo. Entonces, vemos allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Qué es lo que nosotros podemos analizar de esta cita? Querido, es que cuando tú no dependes de la carne, sino que dependes del Espíritu, tú pones los ojos no en las cosas que miramos, sino en las cosas que no miramos. Es decir, que cuando analizamos esto, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellas personas que le aman. Pedro amaba a su maestro y lo amó no porque lo miraba coronado ahora, aunque más tarde tristemente nos damos cuenta nosotros que Pedro le negó, ¿verdad? Pero queridos, es interesante que cuando tú miras con ojos espirituales, miras las cosas, no las cosas que perecen, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se miran son eternas. Entonces, queridos, a nosotros nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo, en estas citas y en Salmos 25:14, nos enseñan realmente que las cosas espirituales se entienden y se disciernen espiritualmente. Salmos 25:14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Maravilloso texto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer, dice la palabra de Dios, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y amigos, queridos televidentes? A los únicos que Dios hará conocer bíblicamente es aquellos que le temen, aquellos que tienen una intimidad con Cristo Jesús. A ellos Dios les hará conocer su pacto. Ahora vamos a volver al libro de Mateo, capítulo 16. Nos quedamos en el versículo 17. Vamos a leer el versículo 18 ahora. Y veamos qué nos dice el versículo 18. Dice así, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Cuando nosotros analizamos esta cita, queridos, bueno, ha llegado a ser malinterpretada a la vez. En realidad, el nombre Pedro significa piedra. Eso significa.
Pero cuando Jesús habló de la roca, Jesús se estaba refiriendo a Él mismo. Cuando Él dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora nosotros nos preguntamos, si se hubiese referido a Pedro, cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, entonces, querido, eso hubiese fallado o no hubiese sido real. Porque momentos más tarde, Pedro negó a Cristo Jesús. No podía ser, ¿verdad? En la roca. Ahora, en el libro de Deuteronomio, nosotros analizamos en esta cita, Deuteronomio 32:4, la palabra de Dios a nosotros nos enseña, queridos, que a Moisés se le fue revelado quién era la roca de salvación. Deuteronomio 32:4 dice así la palabra de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Ahora hay otra cita también que nos menciona, Salmo 62:7. Salmo 62:7. Veamos qué dice esta otra cita bíblica. Dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios, dice, está mi roca fuerte y mi refugio. Así es que, queridos amigos y hermanos, queridos televidentes, Él es la roca. Él es nuestro refugio. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña también en el libro de Isaías 28:16. Veamos qué dice Isaías 28:16. Dice así, Isaías 28, versículo 16. La palabra de Dios nos enseña, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Nosotros entonces vemos que esa piedra, esa roca, representa a Cristo Jesús. Ahora analicemos también lo que nos menciona el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2. Analizamos esa otra cita y veamos qué dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice lo siguiente, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, querido, nosotros podemos mirar que aquí nos compara Pedro y dice que nosotros llegamos a ser piedras vivas también. Y ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero el fundamento
queridos, según lo que dice el libro de Primera de Corintios 3:11. En Primera de Corintios 3:11, el apóstol Pablo nos hace mención en esa cita y vamos a ver qué dice. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, mis hermanos y amigos, nuestro fundamento bíblicamente es Cristo Jesús. Ahora hay una cita que nosotros leemos en el Deseado de todas las gentes, página 381, y nos llama la atención que dice allí: cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer, edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Durante 6,000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6,000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Maravilloso. Ella sigue inconmovible. Hay una cita también en el Espíritu de Profecía que dice que aunque pareciera que en el tiempo final la iglesia va a caer, no caerá. ¿Por qué razón? Porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora, queridos, ya entonces pudimos notar quién es la roca. Ahora, cuando volvemos al libro de Mateo capítulo 16, Jesús no solamente le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que también Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son, queridos, las llaves del reino? ¿A qué representa o qué significa eso? Las llaves, querido, representa en sí la palabra de Dios. Y si nosotros lo analizamos, ¿por qué la palabra de Dios? Lo podemos ver en el libro de Mateo nuevamente, capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice. A ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que este texto en realidad nos da a entender? ¿Será que hay ataduras hoy que atan a las personas, que tienen esclavizado al ser humano en nuestros días? Queridos, la respuesta es sí. Hay cadenas que están atando a los seres humanos. Y tú te puedes preguntar, ¿qué son esas cadenas? Probablemente estés mirando cosas que no debes mirar. Probablemente estás mirando programas, o quizás en la televisión o por YouTube estás mirando programas de pornografía. Estás mirando cosas que no debes mirar. Y quizás eso te tiene encadenado. Quizás no eres fiel a tu matrimonio hoy. Quizás eres esclavo de un vicio. Quizás, querido, eres esclavo de malos pensamientos, de malas ideas. Pero la palabra de Dios, que es la llave que abre los corazones, que transforma la vida del ser humano,
Ella tiene el poder de desatar esas cadenas que atan a la vida del ser humano. Conforme lo que los seres humanos hagan en este mundo, o están atados o están desatados. La palabra de Dios tiene como finalidad, queridos, liberar, que ese es lo que Dios quiere, pero si tú no vives conforme a ello, si tú no vives conforme a la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios nos juzgará. Por eso Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por esa razón, querido, nos debemos de hacer entonces esa pregunta. ¿Será que nosotros estamos encadenados? El poder de la palabra de Dios no ha convencido y no ha transformado realmente nuestros corazones. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿la palabra de Dios había transformado a Pedro? Querido, mira, Pedro era sincero, era honesto, amaba a su Señor, pero hay cosas en lo íntimo del ser humano que quizás muchas veces no nos damos cuenta de ciertas cosas que hay en nosotros. Pedro todavía tenía un problema. ¿Por qué el título del tema se llama Preavisos de la Cruz? Porque Jesús ahora tenía como finalidad poder anunciar lo que había de padecer. Pero recuerda una cosa, muchas personas, aún los discípulos, estaban pensando en que Jesús se iba a sentar como rey, se iba a sentar en el trono. Y queridos, nosotros nos damos cuenta que realmente no iba a ser así. Jesús ahora dice en Mateo capítulo 16, versículo 20, dice así, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pero cuando Jesús les dice eso, podemos analizar nosotros en el versículo siguiente, que es el 21 hasta el 23, vamos a ver qué nos dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y dice, y resucitar al tercer día. Ahora ustedes analizan acá, Jesús no está en Jerusalén en ese momento. No está en Jerusalén en ese momento. Y los discípulos vienen y dicen, bueno, pero no estamos allá, entonces ¿para qué va a ir a Jerusalén? Es ahí donde Pedro le llamó aparte. Versículo 22 dice, versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate. Volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, querido, Pedro se llevó una amarga desilusión. Y es interesante cuando nosotros analizamos, hay una cita en el Deseado de todas las gentes, página 385, que dice lo siguiente.
cuando se menciona allí, dice que fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. El discípulo rehuía la comunión con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno había de conocer su bendición. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, escribió: carísimo, no es maravilléis cuando seáis examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que seáis participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que había de ser la de ellos. Es interesante entonces cuando analizamos por qué Jesús dijo en Mateo 16, versículo 24. Vean ustedes, en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Querido televidente, querido hermano, querido amigo, tú que me escuchas, negarnos a nosotros mismos no es nada fácil. Jesús se negó a sí mismo, ahora tenía que tomar la cruz y ser visto como uno de los más criminales, ser visto ahora por los hombres, ser insultado, ser escupido, tenía que ser humillado para poder, querido, rescatar la raza humana. Pedro no quería acompañar a Jesús en el sufrimiento en ese momento. Pero es interesante analizar que Pedro más adelante entendió que era tomar la cruz de Cristo. Y Pedro dijo que realmente somos bienaventurados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Podemos analizar allí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Siguiente versículo dice lo siguiente, el 13. Si no gozaos, noten bien, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En el versículo 14 nos enseña: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En el versículo 16 dice lo siguiente. Versículo 16. Dice en el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Querido amigo y hermano, querido televidente, negarnos a nosotros mismos es participar juntamente con los sufrimientos de Cristo Jesús.
Muchos de nosotros no queremos muchas veces padecer por causa de Cristo. Jesús no solamente llevó la cruz, Jesús soportó que lo clavaran, que una lanza también le pusiesen bajo su costilla. Y muchas veces, querido, tú y yo debemos hacernos la pregunta, si estamos dispuestos no solamente llevar la cruz, sino ser crucificados. Somos tales personas que nos dan un pinchazo con un alfiler y nosotros estamos que explotamos y que reventamos porque paciencia es lo que menos hay o tolerancia es lo que menos hay. Reina muchas veces en nosotros el orgullo, el odio, el rencor. Pero querido, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, ser vituperados por causa de Cristo. Pero Pedro nos enseña que es bienaventurado todo aquel que participa, querido, en los sufrimientos de Cristo. Por eso, querido amigo y hermano, nosotros debemos entender que debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que el que sea humillado será enaltecido por el cielo. Pero aquel que se exalte, dice la Biblia, que será humillado por el cielo. Que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y a cada uno de aquellas personas que nos ven. Querido, busca al Señor, acércate a Él, lee la palabra de Dios, estas experiencias maravillosas, porque recuerda, solo en Cristo Jesús podemos encontrar palabras de vida eterna. Y siguiendo su ejemplo, es como nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Jesús nos dijo, ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Querido, leamos, estudiemos la vida de Jesús y que podamos vivir esa vida que Él vivió. Porque nuestro único pasaporte para entrar al cielo es Cristo Jesús. Quisiéramos en este momento finalizar con una oración. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Te pedimos, Señor, con humildad, que a través del poder del Espíritu Santo y a través de su palabra, los corazones de todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de este medio puedan ser transformados y llevados a los pies de Cristo Jesús. Que podamos entender que necesitamos negarnos a nosotros mismos y no solamente llevar la cruz, sino también es el ser crucificados y clavados como Jesús lo fue. Padre, en tus brazos de amor ponemos la vida de cada televidente, de cada persona que nos escucha. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Que Dios nos bendiga, queridos amigos y hermanos, y que Dios les guarde en gran manera. Bendiciones.